objetivos. Sí, sí, sí. Bueno, ya sumo a nuestro invitado de hoy, ni más ni menos que Enrique Sebach. Ustedes lo conocen. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Vos? Yo bien, bien, gracias. Con un poco Bueno, de exceso de liquidez, pero que no viene mal en esta plaza, digamos. claro, claro. Bueno, Enrique, me imagino contento por River, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Ahí con Enrique compartimos un chat de hinchas de River, así que bueno, felices porque ayer parecía que se nos escapaba y Sí, sí. finalmente pudimos dar otra vuelta. Enrique, fuiste director del Banco Central, una gran carrera, digamos, como economista en el sector privado, también estuviste en una agencia de calificaciones, digamos, por todo, en Fiel. Ya habrás vivido muchísimas de estas donde hay una pelea, una tensión entre el presidente, el vicepresidente, leyes que no salen. Ujú. Parece que la Argentina se encamina a un choque un día y después resucita a la semana siguiente. Esto que estamos viendo en estos días, de la pelea, la pulseada, Milei, Villarruel, el Senado, el DNU, ¿esto vos ves que va a tener impacto inmediato o no en lo que estamos viendo, ¿no? Esta Ujú. transición económica, todos mirando a ver qué está pasando en el día a día con el dólar, los bonos, hacia dónde va Caputo. ¿Esto puede interferir o te parece que no? Que bueno, acá no se está jugando una gran parada. Bueno, la verdad que estamos en una situación bastante distinta a las anteriores, porque hoy estamos en un escenario de un intento de cambio de régimen. Digamos, en otros momentos de la Argentina, que el presidente, que el vicepresidente, que estén peleados, que el Congreso, etcétera, tenía poca importancia. En la época del kirchnerismo, el Congreso era una escribanía, digamos, levantaban la mano a lo que había que levantar la mano y el Ejecutivo mandaba. Acá es un gobierno que pretende, y a mi juicio con justa razón, un profundo cambio de régimen en minoría política, digamos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hace dudar sobre la posibilidad de ese cambio de régimen en minoría política complica la macro larga, porque no te olvides que estamos frente a una situación en donde el Estado se retira como inversor y como gastador, digamos, como impulsor del crecimiento económico, que ha sido un fracaso, eso es obvio, pero tiene que entrar el sector privado. Y para que el sector privado entre, las reformas que están pendientes en Argentina tienen que verse y tienen que dar la sensación, no de irreversibilidad, porque eso es una quimera, pero por una la sensación que duran. Entonces, el hecho de que esas reformas por ahora no estén, se estén demorando, y simultáneamente vos estás retirando al sector público del proceso de crecimiento, bueno, te genera un problema. Entonces, más allá de que, por supuesto que la macro es la que impone, la macro es la que manda, Claro. el no tener asegurado ya los pilares básicos de la reforma estructural es un problema. Ah, ok. Entonces, bueno, entonces hay que estar muy atentos. Pues, yo lo que escuchaba, y acá Martín Genero también creo que lo había comentado, y el mercado estaba muy atento, el mercado financiero estaba muy atento a ver si finalmente, después de 3 meses, el gobierno de Milei lograba aprobar, sacar alguna ley, algo de su programa en el Congreso. Entonces, si eso, ya sea el DNU que lo voltea al Congreso, o no logra sacar la ley bases o la nueva ley bases o su plan fiscal para que quede bien acomodado y expuesto ante todos a través de una ley, o no tiene facultades extraordinarias, y bueno, se iban a quedar más en evidencia que el gobierno de Milei es un gobierno en minoría, que estamos todos mirando a ver si tiene la gobernabilidad o no. Bueno, ahí lo más importante de corto plazo es la reforma impositiva o el paquete impositivo. No te olvides que el DNU o cualquier cosa que pueda hacer mi ley no puede hacer nada impositivo sin el Congreso. O sea, salvo subir los impuestos que ya tiene, como hizo con el impuesto país o con el impuesto a los combustibles, que todavía tiene un margen más para subirlo. Ahora, el resto de los impuestos, sobre todo lo que venía en el paquete, que era restituir ganancias y la moratoria y otros temas que estaban en el paquete impositivo necesita el Congreso. Y si no lo tiene, el ajuste es esto que tenemos hoy, que es mucho más licuación
que motosierra. Entonces, la licuación tiene un piso. De hecho, ya hay un Claro, piso en las jubilaciones porque las podés licuar un poquito más, pero basta. Y de hecho, la propuesta del gobierno es, bueno, está bien, me gano la licuación hasta abril, pero después paro la licuación, porque más no podés. Sentarte sobre la caja de no pagar la energía o de no pagar deudas pendientes, etcétera, y te dura un ratito, en algún momento tenés que empezar a pagar. No hacer obra pública, está fenómeno, digamos, está bien, hay mucha obra pública que la puede hacer el sector privado, pero algunas cosas las tenés que continuar, hay obras que están en el medio, hay cosas que solo puede hacer el sector público. Hoy estamos viviendo, o estos días estamos viviendo el desastre de la desinversión en el conurbano o en cualquier lugar de la mm, Argentina cuando llueve, digamos. O claro, sea, sí, no sí, se sí. invierte, la regla económica es no se invierte para la excepción. El problema es que ha cambiado la excepción, porque el cambio climático te está llevando a lo que antes era una excepción, ahora es casi una Efectivamente. norma. Entonces, todo eso te obliga bueno, a instrumentar en serio el ajuste fiscal y instrumentar en serio las reformas que hacen falta, ¿no? ¿Y dónde te parece que el gobierno, con esto que está mostrando, más las declaraciones que escuchamos de Caputo y del propio Milei hace 48 horas, Caputo en la AmCham, dónde te parece que están yendo? Está claro que ellos dijeron, bueno, el cepo lo vamos a ir sacando, lo vamos a ir flexibilizando, lo vamos a sacar en todo un tiempo, no tenemos los dólares necesarios, queremos ser cautos, porque Milei dijo, si levantamos el cepo ahora hay un 50% de probabilidad de una hiperinflación. Pero más allá de lo cotidiano, ¿a dónde te parece que está yendo? ¿Estará yendo a una neoconvertibilidad? Ayer hablábamos acá con Mondino, el economista Guillermo Mondino, este, la dolarización quedó afuera. ¿Qué percibís de aquí No, a bueno, unas semanas, meses? sí, semanas no, digamos, pero a ver, el ministro Caputo el otro día, y ya lo había dicho el presidente Milei, viste, con el presidente Milei es un poco difícil porque usa simultáneamente como sinónimos dolarización, competencia de moneda, Sí, bimonetariedad. Caputo fue un poco más específico, volvió a hablar de competencia de moneda. Yo creo que vamos a un régimen, a legalizar el régimen bimonetario que la Argentina siempre tuvo, digamos, ¿no? Es decir, un régimen en donde el activo financiero de los dólares pueda legalizarse en el sentido de que vuelva al circuito financiero, que vuelva a haber crédito y finanzas en el dólar, porque vos fíjate, hoy el sistema financiero argentino, lo voy a decir crudamente, no existe. O sea, el sistema financiero en pesos, hoy el crédito en pesos para el sector privado es 4% del PBI y el crédito claro, comercial es 2%. Eso no existe. Prácticamente 100% de los depósitos en los bancos están entre depósitos, entre pases del Banco Central y títulos públicos. O sea, eh, eh, lograr que la Argentina vuelva a crecer con ese crédito que no existe, digamos, es difícil. Ahora, simultáneamente, Argentina tiene, o los argentinos tenemos un, en promedio, por supuesto, algunos tienen más y otros tienen menos, pero digo, sí, tenemos un montón de dólares ociosos o financiando al crecimiento norteamericano o al endeudamiento norteamericano, que bien podrían en una partecita volver al sistema económico argentino. Ahora, para volver al sistema económico argentino, insisto, tiene que haber una fuerte señal de cambio de régimen. Y ahí volvemos mm, siempre al mismo lugar. Entonces, Argentina no va a crecer sin ingreso de capitales. Así claro, funciona la Argentina. Ahora, ese ingreso de capitales no puede ser el ingreso de capitales para comprar un bono, ganarte unos mangos e irte. Es el ingreso claro, de capitales, es decir, bueno, el tipo que saca unos dólares y pone otro horno en la pizzería, o la gran empresa que pone otra línea de producción, o alguno que viene, invierte, no sé, en lo que fuere, o en el agro. Ahora, para que eso pase, vos tenés que tener un sistema, tenés que tener ya asegurado que el equilibrio fiscal no está basado en la caja, sino que está basado en una reducción en serio del gasto y en otro sistema positivo. Tenés que tener un sistema cambiario y un régimen cambiario que ya empiece a funcionar. Yo creo que vamos hacia ahí. Ahora, para ir hacia ahí, falta mucho, porque vos todavía estás con reservas negativas en el Banco Central, estás comprando reservas, pero sin pagar importaciones, estás con como hablábamos antes, con una incertidumbre en la situación fiscal, en fin, tenés que
despejar este camino Y, y no es fácil sí. de despejarlo, ¿no? ¿Y cuál es la secuencia? Viste que Milei cada vez que puede reitera el déficit cero es innegociable. Para vos, ¿cuál es la secuencia de eso? Es nada, dar certidumbre de que este déficit cero es sostenible, pues es lo que vos estás manifestando, digo, no existe esto de la licuación permanente, eh, o qué, o tendría que las prioridades ir por otro lado, no sé, a ver, quiero No, a escucharte, a ver, ver qué pensás. hoy ya es difícil porque una vez que ya estás en camino, la secuencia ya te cambia, ¿no? Pero primero, como te decía antes, y coincidiendo con lo que relataba recién, el primer punto es el déficit cero es un déficit cero genuino, ¿m? No es el déficit Mm, cero de no pagar o de licuar. Y eso implica otra vez que la reforma impositiva esté en el Congreso aprobada, en alguna magnitud, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Después tenés que, digamos, hoy el disciplinamiento de la desinflación es la recesión. O sea, el gobierno absorbió pesos, sacó todos los pesos del mercado, es decir, hizo lo contrario de Massa, para ponerlo fácil. Massa se la pasó emitiendo pesos, cuando vos ponés muchos pesos en un sistema que no los quiere, se te van los dólares, ¿qué es lo que le pasó a Mm, Massa, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, cuando vos sacás los pesos, bueno, ahora están, digamos, es lo que te justifica que tengas la brecha chica y digamos, algún ingreso de capital, digamos, la venta de dólares o vinculada con ese exceso de peso. Ahora, eso tiene que pasar a un régimen cambiario más permanente, en donde ahora lo que está en discusión es básicamente si el tipo de cambio oficial no se está trazando o no empieza a ser Mm, un problema. Entonces, hay que ir en la secuencia en donde primero tenés el déficit fiscal efectivamente controlado en serio, digamos, ¿no? Segundo, que vas a un régimen cambiario en donde ya no atrasás más el tipo de cambio, será acelerando el cloring peg, imagino yo, no sé, alguna sí, cosa por sí. el estilo. Tercero, que tenés metiste en el Congreso la reforma laboral y la reforma impositiva que están detrás de esta historia, y ahí sí, con todas esas cosas en marcha, ahí entras en un proceso de desinflación mucho más acelerado, ¿no es cierto? Sí, sí. Y Enrique, cuando vos decís en el capítulo fiscal, y acá hay que hacer algo consistente, reducción del gasto, el gobierno, recién comentábamos nosotros, acaba de enviar al Congreso un borrador, digamos, de su nueva propuesta fiscal, y evidentemente lo que están proponiendo es que la licuación a los jubilados sea permanente, hay un Ujú, ajuste sobre las ujú, jubilaciones. Cuando vos pensás en bueno, hay que recortar gastos o incluso tal vez, no sé si está pensando en que crezcan los ingresos, el gobierno descartó que sea a través ujú, de un aumento de las retenciones porque los gobernadores no se lo permiten, pero me gustaría saber cuál sería la manera genuina o más ujú. potable para llegar a ese recorte de gastos y al equilibrio fiscal, que no sea lo que estamos viendo, que es más transitorio que otra cosa. Bueno, ¿te acordás que en uno de los puntos del pacto de mayo, del 25 de mayo, aparece que el gasto público no suba más que tenga un tope en 25% del PBI o algo por el Sí, estilo? sí, sí, Cuando sí. vos mirás, ese es el gasto público promedio de la Argentina 93-2008, nación provincia, ¿no es cierto? Cuando te parás hoy, la diferencia son 12 puntos para hacer, estoy hablando de números redondos. Sí, sí, sí. Tres puntos es la jubilación, o los jubilados. Ahora hemos vuelto, casi, esos 3 puntos casi han desaparecido, pero con 4 millones de jubilados más. O sea, la licuación ha sido fuerte, para Sí, decirlo sí, sí, suave. sí. Otros 3 puntos son los subsidios a la energía y al transporte. El gobierno está en camino de ir bajándolos. Todavía va a quedar un rato porque hay que mantener ciertos subsidios y porque además ha caído el poder de compra de la gente. O sea, nosotros veíamos el otro día, cuando vos mirás a finales de la década del 90, Argentina no tenía subsidios en la Mm, energía. Y hoy se está pagando lo mismo que se pagaba, en términos reales, por supuesto, lo mismo que se pagaba a fines de los 90. Pero la generación de energía cuesta 4 veces más, 5 veces más. No se olviden que el petróleo valía, no me acuerdo, $10 en los sí. 90 y hoy vale 80. Entonces, la diferencia está en que el poder de compra del salario de Argentina hoy
es mucho más bajo que el que tenía en el 2000. En el 2000 la pobreza es más alta, entonces podés bajar esos 3 puntos de los subsidios a la energía de transporte, pero no vas a poder bajar los tres, vas a poder bajar 1,5, 2 y ir viendo cómo lo manejas. Después son otros 3 puntos son los planes sociales, Mm, que donde el gobierno ya empezó a atacar los que llaman los desintermediados, digamos, que es o sí, los intermediados, mejor dicho, que es el potenciar trabajo, ahí tenés algún margen para bajar, pero hay una parte que la tenés que dejar, porque, insisto, claro, a este nivel de pobreza vas a tener que dejar una parte, y los últimos tres te tocan las provincias. Y ahí es donde está el tema clave, porque el grueso del crecimiento del gasto en las provincias ha sido el gasto en personal. Por supuesto, estoy hablando de las provincias más chicas, en las más grandes están mejor manejado el tema, pero el gasto en personal, o sea, los gobernadores de las provincias chicas se han convertido son empleadores, digamos, manejan recursos claro, humanos. Entonces, eso tenés que, para bajar eso, otra vez está o la licuación del salario o la forma de lograr que vaya el sector privado a reemplazar el empleo público. Y para eso tenés que mejorar los bienes públicos. Y para mejorar los bienes públicos no tenés que gastar un poco más. Entonces, estás en un dilema ahí de frazada corta, como decían hace un ratito, que tiene que ver con el hecho de que por un lado hay que racionalizar y bajar el gasto, pero por otro lado los incentivos políticos para que estas cosas pasen están muy debilitados. Entonces yo te diría, acá hay una secuencia. La baja genuina en la nación es que vas a bajar un poco de subsidios vinculados con la energía y el transporte, vas a bajar, bueno, ya licuaste a los jubilados y a algunos salarios públicos, tenés que bajar parte del empleo público nacional, que en algunos lugares y en algunas empresas públicas es un escándalo, y después tenés que negociar con las provincias, que son las proveedoras de los bienes públicos básicos, porque en la Argentina la educación, la salud, la justicia y la seguridad del vecino la provee la provincia para que esas cosas empiecen a hacerse eficientes, ¿no? claro, claro. ¿Y para cuándo vos pensás que justamente se puede empezar a ver? Estamos, digamos, vos solamente de escucharte en estos minutos te vas dando cuenta que te está escuchando que no es ni fácil y es Ujú. un ovillo, digamos, que hay que ir justamente laburándolo todos los días, a ver qué es lo que queda, cómo lo implementás. Vos que te imaginás, digamos, con eso, con tu experiencia, digamos, ¿para cuándo la economía puede mostrar una cierta normalización, inflación más baja, que la gente, digamos, un nivel de desempleo bajo? Eh, ¿qué tenés vos en la cabeza? ¿Cómo No, lo bueno, imaginás? a ver, esto es, volviendo a lo de ayer, esto es resultadismo puro, digamos. O sea, Claro, la primera cosa que tiene que mostrar Milei es que la tasa de inflación baja en serio, digamos, ¿no? O sea, que esta escalerita 25, 20, 12, después este es 10, después es 8 y termina el año en algún dígito bajo, digamos, para poner algún número. Si eso se logra, bueno, él tiene, digamos, ganó la Supercopa y puede ir por la Libertadores, claro. digamos, ¿no? Ahora, en el medio necesita que, insisto, el Congreso, bueno, y los gobernadores se sumen a esto. Y si los gobernadores ven que Milei mantiene su popularidad derivada de que esta escalerita se está dando, y bueno, seguramente les va a ser más fácil al presidente sumarse a esto. Si esto no se da, vamos a seguir estando en problemas de gobernabilidad, pero esto requiere, o sea, hay una parte que es básicamente la macro monetaria y cambiaria y fiscal que hablamos antes. La otra parte, lamentablemente para el gobierno y posiblemente para todos nosotros, y requiere algún acuerdo político, lamentablemente porque Mm. el gobierno está en mucha minoría y ese acuerdo político va a depender de que el éxito de corto plazo de la macro se consiga, ¿no? Y del partido de ayer, ahora que vos viéndolo como hincha de River, ¿no? ¿Qué estamos en el primer tiempo? O sea, o digamos con un River que ayer parecía que iba a perder por más de 1-0, o Sí. estamos en el segundo tiempo. ¿Cómo lo ves jugando a No, Milei y al gobierno? yo creo que todavía estás en el problema de la desconfianza, ¿no? En el sentido de que, así como de Michele se le desconfiaba los cambios y el juego, etcétera, a Comiley le pasa lo mismo, pero hay un tema adicional que yo creo que ahí es importante. Eh, eh,
De Michele lo puso a Aliendro, pero el que me pegó el zapatazo fue Aliendro, digamos, ¿no? Claro, Entonces, la capacidad de gestión depende de los jugadores que tengas. Y el gobierno tiene un problema en ese sentido, porque por mejor que sea el programa, por más claro que sea el cambio de régimen que pretende el presidente Milei, que insisto, comparto 99% o 90% si querés para no exagerar. Si no tenés capacidad de gestión, tenés un problemón. Y eso sí surge de mi experiencia, digamos. Entonces, yo creo que mm, acá hay dos problemas. Está la capacidad de gestión en términos de Ejecutivo y Congreso. Pero además está la capacidad de gestión del Ejecutivo. Todavía hay subsecretarías que no están cubiertas. Todavía hay claro, gente que entra y que sale. Todavía hay firmas que no hay. Todavía hay, viste, eso es muy complicado porque te hace cada vez, te hace muy lento el proceso. Y sí, además porque hoy, después de todo lo que ha pasado, pues, como vos heredás de una gestión terriblemente corrupta, cada vez que tenés que poner el gancho a algo como funcionario, te corre un frío por la espalda, digamos, ¿no? Tenés que revisarlo. Y cuando te lo sí, pones a sí, revisar ya perdiste un tiempo. Fíjate esto que pasó con los seguros. Bueno, Osvaldo Giordano tiene una gran experiencia, entonces llegó, miró el tema, sabe cómo revisarlo, lo revisó y dijo, no, muchacho, acá hay algo raro. Ahora, eso es algo que salta a la vista, pero de esas cosas hay entonces, miles. sí. Están en las empresas públicas, están en todos lados. Bueno, armar la gestión para eso no es algo sencillo, ¿no? Ahora, lo raro es, vos lo mencionás a Giordano, ¿no? Lo raro es que el funcionario que vos metiste y que rápidamente, como vos decís, porque conoce, Ujú. encontró un chanchullo, terminó por otra razón, una razón política, fuera del gobierno, un tipo que justamente que mostró Ujú. gestión en las primeras semanas, terminó afuera, como decía Milei, eso es raro, ¿no? Bueno, Pues lo que pasa es justamente, que justamente me parece que ahí tiene que ver mucho, bueno, en la economía se llama, no quiero ser pretencioso, signaling, ¿no? Las señales que vos das. Para el presidente es mucho más importante la señal digamos, de que estoy combatiendo la casta y yo estoy en el poder y la gente está conmigo y el Twitter y todas esas cosas de redes sociales que, bueno, para algunos veteranos como yo les cuesta más entender que posiblemente estos temas de gestión, a mí me parece que, y lo digo con todo respeto, se está subestimando el problema de la gestión pública, se está subestimando las mm, cosas que hay, que cómo se hace después, digamos, ¿no? Porque vos podés claro, tener el programa más lindo, pasar los videos de, che, mirá cómo jugamos acá, cómo jugamos allá, pero después tiene que poner, los jugadores tienen que hacerlo. Y si vos no tenés buenos sí, jugadores, decir, nosotros perdimos a Nico de la Cruz y no lo podemos reemplazar. Bueno, acá claro, pasa claro. lo mismo, ¿no? Hay que tener capacidad de gestión. Sí, no empieces a dar nombre porque me vas a hacer llorar. Menos mal que salimos campeones, si no, Sí, ahí menos mal. está Martín Genero que te quiere hacer algunas preguntas. Claro. Sí, Enrique, tenemos tasa de interés a la baja, dólar paralelo a la baja, crawling peg de 2%, eh, un gobierno que tiene el diagnóstico desde lo teórico, desde lo práctico, de que la emisión genera inflación y manda una fuerte señal de recorte del déficit fiscal, de congelamiento de la base monetaria en términos nominales. Bueno, todos estos elementos. Y aún así, Claudio, que es un experto en los precios de consumo masivo, nos cuenta que lácteos aumentan, ¿Mm? siguen aumentando y siguen aumentando y siguen aumentando sin querer caer en el típico razonamiento conspiranoico, ¿a qué puede responder que siga y siga y siga aumentando a pesar de todas estas señales que te estoy mencionando y además a hechos concretos, no solamente señales? ¿Y por qué crees que se da ese fenómeno? Bueno, primero, veamos, déjame hacer una pequeña corrección a la descripción que hiciste. La tasa de interés no bajó, subió, porque teníamos una tasa de interés del 8 con una inflación del 15 o del 20, mejor dicho, y ahora tenemos una tasa de interés del 6, pero con una inflación del 12, con lo cual la tasa de interés real es menos negativa, paradójicamente. Segundo, la tasa de interés medida en dólares sigue siendo alta porque el tipo de cambio te da el 2%, digamos, el tipo de cambio oficial o el tipo libre está clavado baja, y te paga 6% de intereses o 6% en dólares. O sea,
acuérdense que el problema que tiene la Argentina, y eso lo voy a enlazar con el tema inflacionario, es que el dólar en la Argentina tiene dos roles. Primero es un activo financiero. Es el activo financiero con el que nosotros medimos nuestras finanzas, digamos, ¿no? Y después es una moneda de intercambio con el resto del mundo. Tiene esos dos roles. No es simplemente una moneda que vos mires, bueno, el tipo de cambio real, la competitividad, no es así. Entonces, ¿qué pasa? Para el tipo de cambio financiero, lo que importa es el premio que te da la tasa de interés por estar un rato en pesos. Entonces, si tu percepción o la perspectiva del mercado es que el tipo de cambio se queda quieto porque han sacado todos los pesos del mercado, y bueno, te da el incentivo para que estés más en pesos y que no estés tanto en dólares, etc. Segundo, cuando vos te vas del otro lado y lo ves al tipo de cambio como al dólar como una moneda de tipo de cambio, lo que hemos vivido en diciembre y en enero fue el traslado a precios de la devaluación. En la Argentina, vos devaluás y haces un traslado a precios. Ahora, fue una devaluación que para los exportables fue muy fuerte, porque acuérdense que el tipo de cambio de exportación subió 120%. Es decir, el de importación no, porque ya estaba, el de 350 para importación no existía, pero para exportar vos cobrabas 350 pesos, estoy hablando menos las retenciones, con lo cual tenés que trasladar ese 120 al mercado. Y lo vas trasladando, todavía no subieron los comerciables 120%, digamos, subieron más o menos dependiendo de cómo está el mercado. Entonces, ¿qué le dice el gobierno a los lácteos, digamos? Muchachos, ustedes subieron los precios pensando que la cantidad de dinero iba a convalidar la demanda y esa demanda no está. ¿Por qué sigue subiendo? Y el otro lado te dice, no, pero escuchame, vos me devaluaste el dólar aumentó 120% y yo no aumenté 120% los precios en algunos casos. Segundo, y es importante. Guillermo Calvo tenía un gran economista argentino, por supuesto, tenía un excelente trabajo que decía, una política económica es distinta si es creíble o si no es creíble. Y cuando vos tenés un banco central que hace lo que está haciendo este banco central, en la historia de la Argentina, digamos, es un banco central que cuando tomó esta medida fue no creíble. O sea, todos pensamos, no, estos muchachos van a aflojar, no se van a bancar esta semejante recesión y semejante apriete. Y lo mismo piensa lo que tienen que formar los precios, digamos, ¿no? Entonces ahora el Banco Central les dice, no, pero, o el ministro dice, ven, ustedes no nos creyeron, pero estamos en esto, créannos, no vamos a devaluar, no vamos a cambiar el Crolipec, no vamos a aflojar, créannos que esta recesión, si ustedes siguen con los precios, se la van a tener que comer. Y ahora encima viene la confusión de las importaciones, los niveles contra las tasas. Déjame darte un ejemplo que en la Argentina hay mucha confusión con esto. Una camisa en Argentina de vestir, digamos, vale, invento, 150.000 pesos. Si al otro mes vale 150.000 pesos, la tasa de inflación en camisa fue 0. Pero esa camisa vale el doble de lo que vale en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es el nivel de los precios y otra cosa es la tasa de inflación. La tasa de inflación es del Banco Central. Finalmente, alguien entendió, mejor dicho, el presidente insistió e entendió, podemos discutir los rezagos de la política monetaria, bueno, son tonterías, pero entendió que si vos querés controlar la tasa de inflación, tenés que mirar al Banco Central, no a la Secretaría de Comercio. Ahora, si vos tenés un nivel de precios de Argentina, que es, insisto, en el caso de indumentaria, el doble de precios de otro lado, ahí sí entra no solamente el Banco Central, ahí entra la Secretaría de Comercio, los aranceles, la estructura impositiva, las regulaciones laborales, los costos logísticos, o sea, todo lo que cuando yo era chiquito se llamaba el costo argentino. Entonces, si vos querés hoy mezclar las cosas, estamos en problemas, porque no puede ser que nos estemos diciendo todo el tiempo, mirá que la tasa de inflación es de la política monetaria y que después terminemos diciendo, no, pero mirá que depende de la apertura de la economía, digamos. Digamos, la tasa de inflación depende de la política monetaria. Lo que depende del grado de la estructura de Argentina son el nivel de precios, que efectivamente en muchos casos se duplica. Ahora, lo que vos ves que sigue subiendo es que todavía no terminó en algunos bienes el traslado de la devaluación a los precios y en la medida que el mercado internacional te lo da,
y el local te lo da, lo haces. Ahora, una pequeña corrección a la descripción. El gobierno no abrió las importaciones. Las importaciones ya estaban abiertas. En Argentina se puede importar libremente. Lo que cambió fue la disponibilidad de dólares para ciertos importadores. O sea, a los importadores de estos bienes les dijo, bueno, si vos importás esto, en vez de darte las 4 cuotas, o como está hoy el tema de importación, te doy los dólares. Y ahí sí hay una simetría, porque lo decía creo que Claudio antes, cuando vos le le decís a un importador, a un productor de galletitas en Argentina, el insumo que necesitas, pagalo en 4 cuotas, y al importador competidor de la galletita y se toma los dólares, ahí hay una simetría. Ahora, esto suena, creo que vos lo dijiste, más como una amenaza que como una realidad. Ahora, volver digamos, abdicar no es la palabra, resignar el discurso de la política monetaria, cambiaria y fiscal, que es el discurso potente de este gobierno, para bajar medio puntito la tasa de inflación otra vez con la Secretaría de Comercio y los precios y los descuentos y toda esa historia, a mí me parece un retroceso, porque justamente porque vos necesitas lograr credibilidad de un cambio de régimen. Y la credibilidad de un cambio de régimen es de, mire muchachos, la tasa de inflación es el Banco Central. Y nos vamos a preocupar porque los mercados sean competitivos, abiertos, que haya otro régimen laboral, que otro régimen impositivo, que las provincias no tengan ingresos brutos. Eso es lo que tenés que mirar. Sí, lo que pasa es que en el corto plazo, Enrique, me meto ahí en la pregunta Sí, claro. de Martínez, que el gobierno de cortísimo plazo necesita que en alimentos, como sabe que la inflación de marzo estacionalmente probablemente le dé más alto que febrero, o lo mejor le puede pasar que le dé lo mismo, en alimentos quieren mostrar una baja, porque nada, necesitan darle algún respiro o alguna señal a la gente. Claro, de pero que vos fíjate, están haciendo cosas. Lo otro, entiendo eso, por supuesto, pero otra vez, no es bueno como cambio de régimen usar el régimen viejo, digamos, ¿no? Hay otros mecanismos, y podrías haber, como de hecho hicieron, duplicaron la tarjeta alimentaria, bueno, subirá un poco más, dale un subsidio directo, podés hacer alguna cosa adicional. A mí me parece que otra vez, desviarse del camino, un camino que tan potentemente fijó el presidente, porque si fuera que el presidente no coincide con esto, viste que las típicas cosas que tenés un presidente para un lado y un ministro de Economía por el otro. Sí. Ahora el presidente es el que fijó este camino y está convencido, además lo repite todo el tiempo y tiene una constancia en eso que a mí me parece bien. Desviarse de ahí no es buena señal, digamos, para mí, qué sé yo. Le querías hacer otra, ¿no, Martín? Sí, Enrique, ayer sobre el cierre del programa hablábamos con Claudio de un electrodoméstico extra que está usando el gobierno para la política económica, que es la bicicleta, porque decíamos, bueno, está la motosierra, ya sabemos, eliminar gastos, la licuadora, no aumentar los presupuestos de esos gastos y licuarlos en términos reales, y la bicicleta es cosas que vos tenías que pagar este mes, igual las vas a tener que pagar, pero de alguna manera te haces el distraído y la seguís pateando para adelante. Y no solamente hablo en términos fiscales, sino en términos de los dólares para los importadores, que también en este mes ya estamos a mitad de mes y todavía no le están dando ese 25%. Entonces decíamos, bueno, la bicicleta, pero ¿qué diferencia tiene? Claro, es el tercer aparato que usa el gobierno, la bicicleta. Y nosotros hablábamos, ¿no? La bicicleta la usaron siempre desde la política. El último ejemplo más importante podemos ver antes de las elecciones, como el gobierno con Massa a la cabeza usaba la bicicleta de patear un montón de cosas para adelante porque venían las elecciones. Entonces tenía nafta superpisada, dólar oficial superpisado, servicios superpisados. También un abuso de la bicicleta, pero porque tenían la elección. O sea, había un evento concreto, una foto que había que sacarse un día donde ellos querían quedar lindos en esa foto y no importa si el día después de la foto había que sincerar todo. En este caso parece que Caputo está haciendo uso de la bicicleta, pero no nos queda muy claro, digamos, cuál es la lógica, porque no hay una elección el mes que viene. O sea, eso le va a volver como un boomerang en algún momento porque no va a poder dejar de seguir sin pagarle a Camesa, seguir sin darle los dólares a los importadores. Entonces, ¿con qué lógica vos creés que se está usando la bicicleta si no hay ningún evento concreto
por delante, o sí hay algún evento concreto que el gobierno esté mirando? Bueno, primero déjame recordarte que la gran bicicleta que dejó Massa fueron 20.000 millones de dólares de importaciones impagas. O sea, Massa financió toda su campaña, porque el problema de la Argentina es falta de dólares, no falta de pesos, porque los pesos se los daba el Banco Central a Massa. Massa financió la recesión por la cosecha de los 20.000 millones de dólares, pateando la deuda con los importadores por 20.000 millones de dólares. O sea, la peor herencia de este gobierno en términos de dólares son los 20.000 millones de dólares de importaciones impagas que heredó el Banco Central. Y ese es un tema que todavía no está solucionado y no es fácil de solucionar. O sea, vamos a hacer, voy a ser absolutamente, bueno, yo siempre soy sincero, pero voy a ser absolutamente claro en este punto. No es un punto fácil de solucionar porque no tenés los dólares, digamos. Entonces, la bicicleta con los dólares, que fue un poco el bopreal, esto de vender dólares futuros, te lo doy en cuotas, hago lo que puedo, hago lo que puedo porque las reservas son negativas, no los tengo, y por más que me vengas a pedir, me doy vuelta en la caja y no hay. Digamos, yo viví esta situación como director del Banco Central en en el 2019, en donde venían a pedirnos dólares para cuando se tuvo que reimponer en alguna medida el cepo, en donde los importados, bueno, en ese caso de los contratos de renovables, etcétera, venían con los embajadores, venía todo el mundo a pedir los dólares, y yo decía, mirá, tenés toda la razón del mundo, pero vos te das vuelta y mirá la caja, no hay nada. ¿Qué querés que haga? O sea, no hay nada, no, queremos dejar una cantidad de dólares necesario para que el próximo gobierno pueda manejarse, ¿no es cierto? Entonces, volviendo, separemos las bicicletas. La bicicleta de los dólares es la realidad. Digamos, vos no tenés dólares y te vas acomodando. Bueno, ahora van a entrar los de la cosecha, iremos viendo cómo nos manejamos. Por eso, cuando el gobierno saca pecho, no sé cómo decirlo, vinculado con la cantidad de reservas y la compra de dólares, está todo muy lindo, pero ese tema todavía hay que remar mucho para resolver. El otro es la bicicleta de los pesos, en donde como el gobierno no quiere emitir, y me parece bien, dice, bueno, esta es una transición hasta que me voten la reforma impositiva. Cuando me voten la reforma impositiva, iré arreglando los temas, ¿viste? Vas dejando de pagar a uno y le pagas a otro, como harías en tu casa, digamos, ¿no? Entonces, es probable que la de los pesos termine, con algunas empresas grandes, termine en un bono. Lo mismo que pasa con la obra pública que está impaga ya Massa la había dejado impaga, que eso termine en algún bono, que lo de los dólares, bueno, se vaya manejando en base a la caja o que le dejes acceso al mercado libre. O sea, vas a tener que ir resolviendo este tema sobre la marcha porque lamentablemente es la realidad, digamos, ¿no? O sea, la realidad se impone en estos temas. Te llevo al tema de los dólares y recién vos decías, bueno, ahí digamos, viene la cosecha, vamos a ver cómo lo van a manejar. Está claro que el dólar de 800 y pico se fue atrasando, digamos, desde el 13 de diciembre, pasaron 3 meses con una inflación muy elevada. ¿Te imaginas que las cerealeras, los productores liquidan gran parte de la cosecha con este tipo de cambio? En algún momento acá se discutió si se iba a necesitar una devaluación o una aceleración del crawling peg. ¿Vos cómo, qué pensás que puede ocurrir? Bueno, primero separemos, ¿no? Porque acá el que está sentado, el que tiene la producción es el productor. Las cerealeras son intermediarios, digamos, compran y venden con alguna pequeña ganancia. Entonces, acá la pregunta es, el productor está sentado volviendo al tema del activo financiero, ¿no? El productor está sentado sobre un activo financiero que se llama soja, para hablar de la soja, maíz o lo que fuere. Y la cuenta que hace es la misma cuenta que hacemos nosotros con nuestros dólares, si los tenemos, y con nuestros pesos. Dice, ¿me conviene desdolarizarme al precio de la soja de hoy y redolarizarme en el futuro o no me conviene? Y esa cuenta la va a hacer en abril, en mayo, en junio. Va a decir, bueno, con el dólar que me pagan y con los pesos que me consigo, ¿cuántos dólares en la realidad consigo? ¿No? Entonces, no es lo mismo cuando vos tenés una brecha del 100%, en donde cuando haces la cuenta decís, pero flaco, yo vendo 100 dólares, me sacan 33 de la retención, tengo 60 y encima cuando lo voy a comprar, otra vez, porque me dan pesos, cuando voy a comprar me dan 30.
que es cuando vos tenés la brecha chiquita, cuando tenés un solo tipo de cambio, etcétera. Entonces, más que si el crawling peg, si hay crawling peg o no hay crawling peg, la cuenta que va a hacer el productor es, voy a recibir pesos, con estos pesos, ¿cuántos dólares vuelvo a comprar? ¿Mm? Y eso va a depender de qué brecha tengamos, si se ha unificado o no el tipo de cambio, etcétera, y cuánto puede aguantar en materia financiera, porque el productor tiene que hacer pagos y tiene que hacer pagos en pesos, etcétera. Cuanto más pueda aguantar el productor se va a quedar en el activo que siempre le sirvió, que es el activo soja, hasta que se convenza de que es más rentable vender la soja y poner en pesos, o vender la soja Claro. y recomprar los dólares, o lo que fuere. Entonces, es difícil saber esto hoy, pero yo creo que, bueno, en parte algo se va a vender, pero en la medida que no se despeje la idea de que el tipo de cambio no va a tener un cambio, valga la redundancia, y el productor va a seguir con la expectativa de que va a ganar más Mm. hacia futuro, a menos que, bueno, que piense que el precio internacional que está abajo se cae más, o genera algo en el escenario internacional. Pero él hace la misma cuenta financiera que Sí, haría sí. cualquiera de nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, Enrique, un gusto escucharte, compartir análisis, así que la seguimos en cualquier momento. Cuando ustedes quieran, un gusto para mí. Saludos, ¿eh? Y vamos Bueno, River, ¿eh? eso. Vamos, ahora el domingo hay que volver, hay que ratificar lo de ayer y salir campeones y después ganar el campeonato, la Libertadores y ser campeones del mundo. ¿Por qué no? Chao, Enrique. No, que sigan bien. Chau, Hasta chau. luego. Ahí está.